Y ahora sí, nos vamos de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Recién conocíamos cómo está la situación de muchas familias de diferentes barrios a consecuencia de la lluvia. Hablamos con el secretario de Protección Ciudadana. Y ahora nos vamos al Congreso de la Nación, donde esta tarde comenzó el debate en el recinto después de este bochorno que sucedió, que atacaron con bombas Molotov el Congreso, le quemaron la pierna a un policía, bueno, todo lo que sabíamos que era previsible. Sin embargo, no se tomó los recaudos como para evitar esto que ya se sabía que iba a pasar. Mientras tanto, el debate sigue en el recinto, se espera que hacia el final del día se pueda estar votando. Mientras tanto, lo que se conoce es que hay desconcierto, es la información que llega desde el Congreso, desconcierto en la Cámpora. Máximo Kirchner no aparece en el recinto, y los diputados que le responden al que era jefe de bloque dice que no saben cómo van a votar. Estamos esperando directivas, es lo que dicen. Y mientras tanto se conoce que Máximo Kirchner está refugiado, así se dice, así dicen desde allí, en el despacho del presidente de la Cámara. ¿Cómo podemos estar en manos de este tipo, no? ¿Cómo se puede en este país estar en manos de alguien con tamaña irresponsabilidad? Bueno, mientras tanto el debate sigue. Pero queremos conocer más precisiones sobre qué es lo que se va a aprobar hoy, qué es lo que va a pasar a partir de mañana, sabiendo que falta el otro trámite en senadores. Y como siempre lo convocamos a nuestro querido amigo, doctor en economía, economista. Hablamos del doctor Julio Moreno para que nos eche luz, si es posible, en esto que está sucediendo hoy a nivel nacional. Ya lo tengo en línea, lo saludo, lo recibo con mucho agrado, por supuesto, y le agradezco su predisposición de siempre. Doctor Julio Moreno, ¿cómo te va, Julio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, preocupado, Daniel, un poco compartiendo tu opinión recién, así que estoy siguiendo paso a paso lo que pasó, cuál es la imagen que vamos a tener en el mundo, y bueno, la verdad que te diría que en principio, para hacer un análisis, te diría de que podemos festejar que el Congreso esté aprobando, o no, obviamente espero que sí, que lo haga, la obtención de este préstamo. Uh-huh. Lo que no se va a aprobar, y estoy convencido que no lo va a hacer así, es justamente todo el plan de gobierno que propone el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. A ver, perdón, doctor Moreno, doctor Moreno, te propongo, Julio, que vayamos por parte para que la audiencia de 7 PM, como vos siempre lo hacés, que lo explicás tan clarito, sepan de manera concreta qué es lo que se está tratando en este momento y qué es lo que se puede llegar a aprobar. Bueno, lo que se está tratando es que si Argentina, en este caso el Poder Legislativo, autoriza al Poder Ejecutivo a contraer este préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Bien. Solamente, o sea, a través, por supuesto, de un proceso legislativo con las discusiones que se están dando con todos los legisladores, en este caso los diputados. Eso es claro ejemplo de la apertura que puede llegar a haber, y que por lo menos que también entiendo que no solamente podría ser decir, bueno, si el Congreso, el Poder Legislativo está asumiendo su calidad de decir si vamos a aprobar o no vamos a aprobar, sino también es una exigencia, a mi modo de ver, del Fondo Monetario. ¿Para qué? Para que se constituya en una política de Estado. ¿Y por qué digo que se constituye en una política de Estado, Daniel? Porque al aprobarse por legislatura quiere decir que el gobierno que venga va a continuar, y ya está aceptado cuál es el plan, el préstamo que se acercó, para que en definitiva después no se diga, bueno, le echemos la culpa al gobierno anterior, nosotros no tenemos nada que ver, lo judicialicemos al préstamo, etcétera. Entonces eso es en principio, te digo que sería la cabeza de la discusión, ¿no? O sea, que sea política de Estado. Eso es por un lado, Daniel. Ahora, la segunda, es decir, bueno, ¿qué se aprueba? Se aprueba el hecho de recibir este préstamo, porque sabemos que vamos a necesitar ese dinero, no lo vamos a poder pagar,
estos 2 años y medio que en principio vencerían mejor dicho, vencen los plazos para pagar el préstamo original de los 45.000 millones, obviamente Argentina no lo va a hacer. Recordemos también, Daniel, de que en algún momento se hablaba de que iba a empezar a aumentar las inversiones, que iba a haber más reactivación, que iba a haber un proceso de crecimiento de nuestra economía, y bueno, el gobierno anterior se equivoca al poner los plazos tan cortos, porque había apostado justamente a un desarrollo y a un crecimiento muy fuerte del país. Eso no lo puede hacer. Ahora, el Fondo Monetario lo que está haciendo es pagando, o sea, prestándonos el dinero para pagar las cuotas del mismo préstamo. No sé si es muy claro. O sea, nos dan un crédito para que paguemos lo que le debemos. Exactamente. Claro. Eso es lo que está pasando ahora, concretamente. Claro. Ahora, el Fondo Monetario dice, bueno, señores, yo les doy este préstamo, pero ustedes me van a empezar a pagar dentro de 2024, hasta el 2034. O sea, le vamos a dar el préstamo que nosotros... El 2024, Julio. Sí, van a ser 10 años. 34. 34. 34, sí. Del 24 al 34. Bien. Entonces van a ser estos 10 años, o sea, obviamente, eso es lo que se estará discutiendo, no sé cómo saldrá después de diputados, después de senadores. Entonces, decirles, bueno, señores, nosotros ponemos nuestra mejor voluntad, pues sabemos que es un préstamo que no se dio en las condiciones que normalmente da el Fondo Monetario, partamos de eso, y eso es un tema que ya lo charlamos. Los grupos técnicos del Fondo Monetario decían que Argentina con ese dinero iba a ser imposible por las variables que teníamos, los proyectos de las perspectivas de crecimiento, etcétera, no iba a poder pagarlo, y justamente le dan la razón a los grupos técnicos. Pero bueno, el equipo político del Fondo Monetario le ha dicho que sí. Bueno, ahora el mismo equipo político dice, bueno, tratemos de ser lo más benignos posible. Entonces, eso es lo que se está discutiendo. Un sector mayoritario, especialmente manejado por la oposición, llamarle el frente, Junto por el Cambio. Exacto, está diciendo que nosotros, o sea, el Junto por el Cambio dice, autorizamos que obtenga el préstamo, pero señores, ustedes son el Poder Ejecutivo y ustedes tienen que hacerse cargo de cuáles son las condiciones que le imponga el mismo Fondo Monetario Internacional. Bien. Ahí estamos todo bien. Bueno, suponiendo que se apruebe la obtención del préstamo. Ahora, ¿cómo sigue la película? Sí, señor, ese es el tema. ¿Cómo seguimos? Porque lo explicaste muy bien. Hasta acá lo único que tenemos es la autorización para que se concrete el acuerdo. Pero ¿en qué consiste? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue la película? Tal cual lo plantea Julio. Acá el planteo es el siguiente. El Fondo Monetario tiene 3 o 4 exigencias muy fuertes, obviamente van a ser muchas más. Una de las exigencias, por ejemplo, es decir, bueno, no se emite tanto dinero. ¿Qué quiere decir? La maquinita, paremos un poco, muchachos, no hacen tanta maquinita. Y sabemos que la maquinita se usa para pagar el déficit fiscal que tenemos. Y el déficit fiscal es la diferencia entre lo que se recibe, o sea, lo que ingresa, y lo que gastamos. O sea, que acá 2 temas fundamentales, ¿no es cierto? Gastar menos o aumentar los ingresos. Cualquiera de las 2 variables van a servir. Pero la emisión monetaria tiene que jugarse y bajar y emitir solamente el dinero necesario que necesita o sea, en economía, cuando decimos cuánto es el dinero que se tiene que emitir, el dinero que se tiene que emitir es el dinero del crecimiento de la economía, para poder ese dinero absorber ese crecimiento de la economía. No sé si fui claro. Muy clarito, muy clarito. La necesidad del dinero, obviamente. Emitir dinero no es solamente la maquinita, sino liberar las tasas de los bancos. O sea, hay muchas formas de mandar o inyectar dinero en el mercado, no solamente con los billetes. Bueno, Argentina sí lo hace fundamentalmente con los billetes, pero está tergiversado incluso el mismo sistema bancario, porque los bancos no están prestando al privado, están prestando al Estado porque le paga más tasas. Bueno, es otro tema. Entonces, el planteo pasa, señores, primero, emisión monetaria. Segundo,
disminución del déficit fiscal. Y después, señores, cada 3 meses, nosotros les vamos a tener que hacer una auditoría. Nos van a controlar las cuentas para ver si les seguimos prestando, para ver si ustedes están cumpliendo o no están cumpliendo con el compromiso. Ahora, sí. Ahora, Julio, todo esto, siguiendo el razonamiento tan clarito que hace siempre, lo que vendría, para mí que no soy economista, de cajón diría, bueno, lo que vendrá después es la implementación de un plan económico. Sí. Bueno, mira, la otra política, la otra postura es liberar a las provincias, por ejemplo, para que puedan cobrar más impuestos y aumentar de alguna manera, la recaudación en la FIP, ya sea a través de la eficiencia en la cobrabilidad, y otro de los temas que está muy fuerte, picando muy fuerte, es el tema de los revalúos inmobiliarios y, por supuesto, el impuesto a las riquezas, que también eventualmente se podría llegar a discutir. Eso, por supuesto, de alguna manera dice, bueno, no vamos a crear más impuestos, pero vamos a revaluar los inmuebles, vamos a revaluar las propiedades, las casas, qué sé yo. Entonces, todo eso hace de que también en un proceso recesivo como el que tenemos, pase a ser un proceso, un impuestazo o un aumento de los impuestos. Pero bueno, esa es otra de las condiciones, es decir, señores, empiecen a eficientizar la cobranza en una economía informal, prácticamente en un 50%, mejoren de alguna manera la cobranza y no pueden trabajar con tanta economía informal. Hasta ahí todo al pero. Y después, por supuesto, el miedo que tiene el oficialismo, y eso es una de las causas de por qué muchos oficialistas que no están acompañando, en este caso, las discusiones y demás, tienen terror a que Argentina, en un año electoral, no cumpla y eventualmente volvamos a foja cero, o diga directamente, señores, el Fondo Monetario nos exigen a que no gastemos más, a que aumentemos los impuestos, a que bajemos los subsidios a la energía, que va a transformarse en un aumento en los combustibles y va a disminuir o va a aumentar el boleto colectivo, para darnos una idea. Entonces, señores, con esas solas medidas nosotros perdemos las elecciones. Entonces, ese es el planteo de por qué sectores kirchneristas están totalmente en contra de este acuerdo. Y bueno, las revisiones trimestrales, que es tomar examen en forma trimestral para ver si Argentina cumple o no cumple, para seguirles prestando. Y se dice, señores, Argentina no están cumpliendo, automáticamente decir, señores, bueno, ustedes van a entrar en un proceso de cesación de pagos y, por supuesto, si no puede hacerlo, va a tener que entrar en un proceso de default, que es lo que estamos, y el gran temor que nosotros en este momento tenemos, cuando Argentina es un país que necesita el mundo, como cualquier otro país que quiera desarrollarse. Hasta ahí es el planteo de lo que exige, los grandes puntos, ¿no es cierto?, de lo que exige el Fondo Monetario, y bueno, eventualmente ya escucharás las discusiones de los diputados, que unos están a favor, otros que sí. Y ahí volvemos, Daniel, a que no hay un plan económico. No tenemos un plan económico. Con 2 años de un nuevo gobierno, no tenemos un plan económico. Entonces, estas medidas que de alguna manera formarían parte de un plan económico es que los que nos están imponiendo. Entonces, bueno, bendito sea que haya un plan económico con un proceso de desarrollo, de crecimiento, etcétera. Ahora, doctor Moreno, sí. Exacto, vos me dirás, tenés que preguntarle a ellos, pero apelando un poco a tu capacidad de análisis, ¿qué es lo que proponen, qué es lo que quieren aquellos que están en una actitud cerrada, casi fundamentalista, digamos, de no aprobar este proyecto? Te hablo de Milei, te hablo de Esper, te hablo del propio López Murphy, que a mí me sorprendió López Murphy, porque recordemos, Julio, que políticamente él llega acompañando a Juntos por el Cambio. Sin embargo, hoy se desmarca, dice que él no quiere saber nada, que quiere ser coherente con sus 50 años de lo que piensa, y no va a votar, como tampoco van a votar los aparentemente, porque contaba recién que Máximo Kirchner no aparece en el recinto, los diputados de la Cámpora están esperando directiva.
Ahora, ¿a qué apuestan ellos? Por eso digo, vos me dirás, pregúntale a ellos, pero te pido a ver tu análisis. ¿A dónde quieren ir con esto? Bueno, ellos apuestan a que el plan de por sí va a fracasar, concretamente. Señores, nosotros no queremos más impuestos, pero si ustedes evalúan las propiedades, aumentan los valores de las propiedades, etcétera, de los bienes también del exterior y de los bienes de acá, automáticamente eso pasa a ser un impuestazo. Nosotros no queremos que esto se transforme en un plan que no lo van a cumplir. Concretamente ese es el planteo que en este momento tanto la ultraderecha, o para darle alguna definición, bueno, está planteando, es decir, señores, esto no es lo que nosotros queremos para el país. Nosotros queremos un proceso de reactivación, van a aumentar los impuestos, va a empezar y va a aumentar la recesión, porque obviamente va a aumentar la recesión. Acá no se hacen medidas de fondo, porque también se está hablando, y decían en su momento, de que no va a haber un planteo de mejorar o de reestructurar las leyes laborales, o de los planteos también, es decir, bueno, no estamos tocando temas candentes, ¿no es cierto?, que hacen a la verdadera reactivación de la economía. Entonces, ese es el planteo que están haciendo señores Milei, López Murphy, etcétera. Y bueno, la izquierda, el planteo es decir, bueno, sí, señores, nos van a quitar los subsidios, van a aumentar la luz, no vamos a ganar las elecciones porque la tienen re clara si llegan a cumplir con todas estas cosas. Así que, por un lado, digamos que los más coherentes vendrían a ser los diputados, bueno, digamos los del centro que están votando, y que digan, bueno, señores, esto es el mal menor, este es para evitar el default, y en función de esto vamos a apoyarlo, pero sí, la letra chica la cumplen ustedes ejecutivos, para eso son gobiernos. Ese es un poco el planteo. Exacto. Ahora, qué increíble esto, ¿no? Porque siempre, bueno, se habló de esto, que los extremos se juntan. Ahora vos fíjate, Milei, Esper, López Murphy votan junto con Grabois, porque ya dijo Grabois, los diputados de Grabois no van a apoyar, y con la Cámpora, o sea, como dice el tango, en el mismo lodo todos manoseados, ¿no? Es una cosa bastante extraña desde el punto de vista ideológico, llamarle si querés, doctor Moreno. Daniel, estos son los argumentos, o sea, cada uno tiene un argumento que en la punta se juntan y evidentemente también les hace mucho mal al país, pero cada uno desde su perspectiva y buscando de alguna manera diferenciarse de la mayoría es lo que están planteando. Uno que quieren que no se hagan los ajustes, que sigan cobrando subsidios, que en definitiva no aumenten las tarifas, y el otro que dice este modelo ya fracasó porque es más de lo mismo, va a aumentar un impuestazo en un proceso de recesión, con la inflación que tenemos, este plan no sirve ni para parar la inflación. No sé si me explico. Sí. Los dos están viendo. Y bueno, un sector más moderado, que es el que espero que gane y que se apruebe, es el que dice, este es el mal menor y vamos a tratar de seguir. Eso es un poco lo que yo entiendo que hoy se está planteando, se está discutiendo, y bueno, obviamente, el sector de izquierda, incluso vos decías que la gente de los diputados que responden a Máximo Kirchner está hoy, como lo decía ahí, en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados. Está escondido, está trincherado ahí. Bueno, pero te das cuenta de que lamentablemente este es un gobierno que no tiene coherencia y no tiene liderazgo, y sin liderazgo tampoco podrá hacer los grandes cambios que en principio puede proponer el Fondo Monetario Internacional. Entonces nos preparemos primero a aprobar el acuerdo con el fondo, pero también nos preparemos para ver que en algún momento no se va a poder cumplir con lo que pide el fondo. Esa es la otra preocupación, y que yo diría que hasta el mismo fondo ya sabe que en definitiva no sé si van a aprobar, o sea, se lo van a aprobar el préstamo, al fondo no le interesa que Argentina deje de cumplir, pero no sé, o sea, deje de cumplir, o sea, prestándole plata para que cobre el mismo fondo, autoprestarse, vender una cosa así, y decir, bueno, veamos a ver qué es lo que pasa en el próximo gobierno. A ver o sea que la patemos la pelota para adelante, Julio, con decir, bueno, veamos a ver qué pasa.
Yo creo que va a terminar así, o sea, no quiero hacer futurismo, pero en principio podría decir este gobierno, sí, vamos a cumplir con todo, vamos a cumplir, bla, 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 pero la misma pelea interna, la falta de liderazgo, y va a decir, bueno, no podemos cumplir porque estamos en elecciones, y te sacamos el subsidio, la gente no tienen trabajo, con toda razón, y es verdad, las leyes no se pueden tocar porque tiene que haber doble indemnización, por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces no se va a cumplir el acuerdo, y el fondo va a decir, bueno, los pongamos en stand-by y veamos a ver qué pasa con el próximo gobierno. Eso es un poco lo que... ojalá que nos equivoquemos. Pero no estoy viendo va a pasar algo así, ¿no? Pero escuchando a un economista, con tu compromiso con la responsabilidad, con la seriedad, Julio, estamos en manos de unos locos. Lamentablemente, Daniel, te tengo que decir de que no hay un proyecto de desarrollo, un proyecto de crecimiento. Estas políticas, no solamente desde este gobierno, desde el gobierno anterior, son políticas que se vienen desarrollando en muchísimos años, hace más de 40 años que venimos hablando de procesos de crisis, de reactivación, de crecimiento, crisis, reactivación, crecimiento, y bueno, obviamente no agarramos paso. Vos fíjate, países limítrofes, sin ir más lejos, la situación y el estado en que está, nada que ver con los problemas que nosotros tenemos. Hoy las discusiones, por ejemplo, las discusiones por los salarios, sin ir más lejos y sin ánimo de criticar, pero acá las discusiones hoy son para aumentar el sueldo, para que no quedemos afuera de la inflación y que tengamos el poder adquisitivo igual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento estamos hablando de cómo producir más, cómo eficientizar más, cómo mejoramos los canales de educación, qué es la educación para los próximos 30 años. O sea, esas discusiones no las estoy escuchando. Las únicas discusiones que estoy escuchando es, nosotros queremos un 30, otros un 40, otros un 50, la inflación queremos estar 2 puntos por arriba de la inflación, y no hablamos de eficiencia, de eficacia, y lamentablemente eso es lo que nos está faltando. Y bueno, fíjate vos que lo urgente está por encima de lo importante, y eso es hoy es la realidad de las discusiones que estamos teniendo, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe en términos técnicos, digo yo, que dice este acuerdo o el no acuerdo nos va a generar más inflación? Ahora, ¿por qué si llegamos a este principio de acuerdo por la primera parte, ¿por qué va a generar más inflación? ¿Qué habría que hacer para que esto no ocurra, Julio? Bueno, el planteo es el siguiente, y por qué está pronosticado este año inflación. El planteo es el siguiente: primero vamos a venir con una inflación ya de arrastre, o ya estamos en un 8%, enero y febrero prácticamente, y después hay otro tema que también es inflacionario, que es la mayor cantidad de inflación, de emisión monetaria que vamos a tener. Y vos sabés que si hay inflación monetaria, que hay emisión monetaria, hay una parte de que sí puede absorberlo al mercado con un proceso de desarrollo que estamos llegando el desarrollo de la economía, pero hay otro proceso que no va a ser. Entonces, si no baja la emisión monetaria, no bajan los subsidios, bajan las cosas, va a seguir, y vamos a seguir con un proceso inflacionario, y después esto es un proceso que no se va a ver de un día para otro, Daniel. No, cualquier medida que vos tomás en una economía, tenés de 6 a 8 meses mínimo para ver algún tipo de resultado. Entonces, este proceso va a seguir. O sea, si estamos hablando de un aumento del 50% de los sueldos para todo el año, obviamente ya está pronosticada que la inflación, vamos a trabajar con esos valores. Y hay otro tema que también es una inflación, llamarle, por darte un ejemplo, importada, que es el hecho de que el Fondo Monetario también exige que el dólar vaya a acompañar la cotización del dólar blue, ¿no? Dólar oficial, vaya acompañando a la inflación. Entonces, está siguiendo acompañando la inflación. Entonces estamos hablando de que si el dólar va a acompañar la inflación, automáticamente todos los precios que están valuados en dólares
algún tipo de dependencia de los precios internacionales, va a seguir aumentando. Por eso es una rueda que no la va a poder cortar. Por un lado decir, bueno, queremos cortar a través de la poca emisión monetaria. Bueno, pero por otro lado, el dólar que está atrasado, ¿no es cierto?, tiene que empezar a aumentar en función de la inflación. Entonces, no sé si fui claro. Por un lado, vas a tener quizás una inflación reprimida, un proceso de decir, bueno, no va a haber una gran reactivación en el mercado interno, pero por otro lado también va a haber el dólar que va a tener que acompañar a la inflación. Entonces vamos a seguir con esta rueda del proceso de aumento de la inflación. Exactamente. Sí. Se anticipa, Julio, te comento que se descuenta que más allá con la cantidad de votos que sean, pero se descuenta que hoy, más allá de lo que diga la Cámpora y lo demás, el proyecto se aprueba. Y desde el lunes comenzará el tratamiento en las diferentes comisiones, iniciará, me imagino, en Hacienda y Presupuesto del Senado, y la idea será que la semana que viene se lo aprueba. Pero bueno, quedamos, con la audiencia de 7PM, que te escuchamos tan clarito, doctor Julio Moreno, que si se aprueba finalmente, bueno, pero solucionamos el problema de este vencimiento del 22 de marzo, pero el problema continúa. No, el problema va a continuar, Daniel, no es. Ahora, fíjate vos, lo urgente está más está por encima de lo importante. Hoy, urgentemente necesitamos que el fondo, que nos preste la plata para el primer vencimiento para no estar en estado de cesación de pagos. Tenemos que ver también el Club de París, también tenemos que ver una deuda chiquita, pero deuda al fin, y tenemos también que ver otro de los temas que también nos estamos olvidando, que son los juicios que tiene Argentina en los distintos estamentos, llámale en el caso de YPF con el tema de la venta de las acciones, los títulos atados al crecimiento de la inflación, al crecimiento de la economía, y en uno de los años esa costumbre de achicar o de mentir con las cifras de la INDEC ha generado también que se generen muchos juicios, porque han mentido en el INDEC. La economía creció por encima de ese famoso 3%, que eran títulos atados por encima del 3% de la producción de Argentina, y bueno, el INDEC mintió, y obviamente ahora se sabe, y son juicios que tenemos que pagarlos los argentinos. Estamos más de 10.000 millones de dólares que pueden llegar a perder, si vamos a perder en Argentina, que prácticamente te diría que prácticamente estamos muy atrasados, muy mal con respecto a los juicios que nos están dando. Entonces sí, vamos a tener que empezar a ver ese tema también, y eso es toda deuda en dólares, no es una deuda o refinanciar la deuda, vemos qué es lo que hacemos. Pero el planteo es, si no hay reactivación, no hay crecimiento de la economía, no vienen los más de 250.000 millones de dólares de argentinos que lo tienen en el exterior, tampoco vamos a crecer, y para eso es importantísimo, y desde la economía, lo que se llama confianza. Claro. Obviamente, en términos de confianza entra seguridad jurídica, estabilidad y todas las variables que cualquier empresario, cualquier inversor tiene que tener en cuenta para poder decir, bueno, pongo mi dinero en este país. Así que es mucho lo que hay que analizar, y es mucho lo que tiene que hacer este gobierno, y bueno, pero, ahora lo urgente es decir, sí, aprobemos el acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos el agua ya en la nariz, porque el 22 tenemos que pagar 2.800 millones. Pero el planteo es qué está haciendo o cómo va a ser el país con este mini plan que puede estar planteando el Fondo Monetario, que acá en más. Exactamente. Doctor Julio Moreno, clarísimo como siempre, te tuve bastante tiempo, pero porque creo que hay mucha gente que no termina de entender que tiene muchos vericuetos, llámale, pero no sé, pero la verdad es que más allá del bochorno que fue hoy la sesión, estos atentados, estos tipos que fueron a tirar bombas molotov, el tema, la esencia del tema es tal cual vos lo explicabas recién. Así que bueno, nos quedaremos con la expectativa de ver finalmente qué pasa. Te comento que la última información que estamos recibiendo
directamente desde la Cámara de Diputados de la Nación, es que Máximo Kirchner sigue sin darle instrucciones a los diputados que le responden de la cámpora, y por lo tanto hay incertidumbre con respecto a cuál será la posición que adoptarán, ¿no? Ahora, como comentario, ¿cómo podemos tener mano de este tipo, Julio? Una última reflexión. Sí. Si ya de entrada muestran estas imprecisiones, esta falta de decisiones, ¿qué nos puede esperar para los próximos 2 años cuando realmente se tengan que cumplir las exigencias del fondo, cuando no hay una verdadera liderazgo dentro de un partido gobernante? Y esa es la preocupación, y obviamente podemos seguir hablando un montón de este tema, Daniel. Sí, por supuesto que sí, claro. Bueno, pero yo creo que ya has adelantado bastante, ¿no?, lo que esto puede suceder, lamentablemente, Julio. Y cada vez que vos pronosticas algo, se cumple, porque es un dato de la realidad, con eso analizás los hechos. Julio, quedaremos a la expectativa de ver qué pasa finalmente, y seguramente con la cuestión la semana que viene en senadores lo seguimos charlando, ¿sí? Sí, Daniel, mira, yo creo que el senador va a ser mucho más rápido, obviamente justamente por la homogeneidad de algunos sectores muy fuertes, así que espero que esto se termine rápido y empecemos a hablar de quizás las exigencias o no del Fondo Monetario y si vamos a cumplir o no, y bueno, empecemos a hablar de liderazgo también, que nos está haciendo mucha falta en estos 2 años de este gobierno. Exactamente. Un fuerte abrazo, mi querido amigo, gracias como siempre. Chao, Daniel, igualmente. Chao, Un fuerte abrazo, chao.